Sí, creo que ya está en vivo. Ok. Pues el día de hoy, buenos días, el día de hoy vamos a ver acerca de la importancia de la iglesia de Cristo. Y iglesia normalmente le llamamos al edificio, al lugar a donde nosotros acudimos para aprender acerca de la palabra de Dios. Pero lo que dice la definición de iglesia viene del latín y del griego, de ambos, la raíz es igual, es eclesia. Y lo que significa propiamente es asamblea, es decir, unión de personas. Otra de las definiciones es congregación de los fieles cristianos en virtud de un bautismo. O conjunto de clero y pueblo de un país donde el cristianismo tiene adeptos, iglesia latina, iglesia griega, etc. Es decir, estamos acostumbrados a nombrar iglesia al edificio, vamos a ir a la iglesia, pero en realidad no es la iglesia el edificio, sino somos nosotros, el conjunto de personas que creemos lo mismo. Hebreos 3:6. Ahorita no tenemos aquí los versículos, pero luego la vamos... sí se está grabando todavía, ¿verdad? Sí se está grabando. Ok. Se está grabando y entonces esa es la que vamos a poner después, más adelante, ya con todos los versículos. Hebreos 3:6 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza en Él, gloriarnos en la esperanza, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces aquí confirmamos que la casa somos nosotros. Él está sobre su casa y nosotros somos su casa. Y dice Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabes que eres tú el templo de Dios? Eres tú el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Es decir, nosotros somos justamente la iglesia. Cada uno de nosotros es la iglesia, y la unión de todos nosotros es la iglesia. Ahora, si nosotros tomamos esta definición, alguien puede decir: pues yo soy mi iglesia y en mi casa, y yo puedo aprender desde mi casa. Sí puedes aprender desde tu casa si es que no tienes una iglesia cerca, pero si tú tienes un lugar donde congregarte, el hecho de congregarte tiene sus ventajas y sus beneficios. Por eso nuestro Señor decía: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino congregándose, es decir, congregándose. ¿Por qué? La iglesia tiene dos funciones. Una de las funciones es hacia adentro, en los congregantes, y otra de las funciones es hacia afuera. Muchas veces hay personas que ya tendríamos que estar hacia afuera y solamente estamos hacia adentro. Y no está mal, porque cuando alguien llega a una congregación, lo primero es justamente hacia adentro. ¿Cómo es hacia adentro y cuál es la función que tiene la iglesia hacia adentro? Bueno, lo primero es Hebreos 10:25, es lo que les estaba diciendo: no dejando de congregarnos, porque el estar congregados, dice, nos ayuda, porque dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca, es decir, el día malo. Y luego dice este mismo Hebreos 25, pero en una versión Dios habla hoy. Sabemos que buscamos diferentes versiones para poder entender el contexto, o lo que nuestro Señor nos quiso decir, o lo que Pablo, o lo que cualquier persona inspirada por Dios que está dentro de la palabra de Dios nos está enseñando. Y en el mismo versículo, Hebreos 10:25, Dios habla hoy, dice: no dejemos de asistir a nuestras reuniones, como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Es decir, una de las funciones que tenemos en la iglesia para la población interna, para los que estamos aquí, es exhortarnos, y exhortarnos no siempre significa regañarnos. Yo recuerdo que hace tiempo había una reunión cuando estaba yo con un grupo de alabanza. Tuve la bendición de dirigir un grupo de alabanza, el primer grupo de alabanza que pude dirigir. Y este grupo, recuerdo que para exhortarlos o para llamarles la atención de alguna forma, primero era como
un ritual, porque primero nos íbamos a cenar esa persona y yo, y era como que, bueno, ¿qué has hecho? ¿Qué piensas que esto? Y luego ya venía la exhortación. ¿Sabes qué? Me parece que esto se puede mejorar de esta o de aquella manera. De tal forma que ellos sabían que si eran invitados a cenar a determinado lugar, a un sushi, que era un sushi, ya sabían que era el sushi de la exhortación, ¿no? ¿Qué significa exhortar? No significa regañar. Muchas veces lo relacionamos con regañar, pero aquí en Dios habla hoy vemos que también significa animarnos unos a otros, darnos ánimo. Traducción al lenguaje actual de ese mismo versículo, Hebreos 10:25, dice: no dejemos de reunirnos como hacen algunos, al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Es decir, una de las funciones que tiene la iglesia hacia las mismas personas, hacia la parte interna de la iglesia, es edificarnos, exhortarnos, animarnos. Es como que si alguien falta, es como que, oye, ¿por qué no fuiste? Oye, ¿qué pasó? O sea, es parte de animarnos. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿A qué venimos? Esa es la otra parte. Segunda de Tito 3:16 y 17. Nosotros venimos a hacer, ahorita vamos a ver lo que dice Romanos 2:12. ¿Qué dice? Romanos 2, sí, Romanos 2. Dice que debemos renovar nuestro entendimiento para poder comprender, y no solamente comprender, sino, se me fue la palabra, para poder comprobar, esa es la palabra, para poder comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Dios. La comprobación de la voluntad de nuestro Dios es para lo cual renovamos nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Justamente estando aquí. Y escuchando y estando expuestos, dice, exponiéndose a la palabra. Dice segunda de Tito 3:16 y 17, toda la escritura que es inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Estamos en ese camino hacia el perfeccionamiento. Enteramente, dice, preparado para toda buena obra. ¿En qué nos perfeccionamos? Nos perfeccionamos en el amor, eso es lo que dice nuestro Dios. ¿Y cómo nos perfeccionamos? En su palabra, ¿no? ¿Cómo nos santificamos? Dice, santifícalos en tu palabra. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué nos puso aquí a todos estos ministerios? Porque cada uno de estos es un llamado de nuestro Señor Jesucristo para servirle. ¿Y para qué nos puso aquí? Y aquí lo dice en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Si tú tienes un maestro delante tuyo, ese maestro se va a encargar de hacer una clase, preparar una clase y que los versículos sean mejor entendidos. Pues. Porque a veces los leemos y no siempre tenemos una revelación. Y no siempre entendemos, a ver, ¿qué quiso decir aquí? Y para eso están los maestros. Un pastor está para cuidarte, un pastor está para ayudarte no nada más a entender, sino para unir su fe contigo y poder superar lo que nos ha superado y poderte guiar y para eso está un pastor, para el cuidado. Los profetas están para ver, dice la palabra, que sin profecía el pueblo se desenfrena. Y eso significa que los profetas quienes tienen ese llamado, pueden ver las amenazas o las acechanzas del enemigo de una mejor manera o de una manera anticipada para poder contraatacar o no permitir que llegue un ataque. Asimismo, las oportunidades para que se puedan ser aprovechadas. Los apóstoles son aquellos que establecen la sana doctrina a donde van. Y son quienes establecen iglesias. Y los evangelistas son aquellos que están hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, que todos debiéramos de cumplir una función evangelística,
pero no todos tenemos ese llamado. Entonces los evangelistas son aquellos que si se paran en la fila de las tortillas le están compartiendo de nuestro Dios a todas las personas alrededor. Todos nosotros somos importantes y necesarios en el cuerpo de Cristo, porque lo dice en Efesios 4:12, para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, la parte interna, esa es la parte de la iglesia, lo de adentro. ¿Hasta dónde? Vamos a seguir, bueno, vamos a ir un poquito más hacia arriba. Efesios 4:13. Estábamos en el 16 y 17. Estábamos en el 11 y 12, ok, vamos a seguir hacia abajo, dice, hasta que todos lleguemos. ¿Cuál es el punto de todo esto? De que estemos, de que seamos perfeccionados, de que aprendamos esto, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué estamos aquí? Para que seamos uno en la fe, que creamos exactamente lo mismo y que conozcamos al Hijo de Dios. Dice, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ojo, esta subráyala aquí en tu Biblia, dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y estratagema, de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. ¿Qué significa esto? Para eso estamos aquí los maestros. Podemos buscar cualquier otra traducción, pero lo que quiere decir esto es que cuando a un niño tú le puedes decir, fíjate que si haces, a un niño tú le puedes decir la luna es de queso y te va a creer. También le puedes decir, no, fíjate que ya pintaron la luna. Me preguntaba a mi hija de qué color era la luna. Ella la ve blanca, pero a veces no la ve. Y me dice, oye mamá, ¿y de qué color es la luna? Porque me dijo, no sé quién le dijo, no sé quién me dijo. Así me comentó quién le había dicho, que era amarilla. Y yo, pues no es amarilla, es una piedra grande. Entonces, concluimos en que qué color son las piedras y bueno, la fui llevando para que ella tuviera su respuesta. Pero los niños son fluctuantes porque no tienen todavía algo establecido. Y eso es lo que venimos a hacer aquí. Cuando llegamos aquí, llegamos como niños. Bueno, eso es lo ideal, que lleguemos como niños a aprender. A veces nos cuesta, a algunos les cuesta más trabajo que a otros, pero cuando recién llegamos, todavía es como que, bueno, y si estoy aquí, pero voy a las sesiones del temazcal. Bueno, y si, algo así se llaman. Bueno, y si estoy aquí, pero también voy al Reiki. Bueno, y si estoy aquí, pero también, o simple y sencillamente, oye, es que estoy aquí, pero también en la tarde tengo una misa. Oye, estoy aquí, pero también. ¿Por qué? Porque dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Qué significa todo viento de doctrina? Como dice el dicho de la calle, ¿no? Que a cualquier santo le rezan, ¿no? ¿Por qué? Ay, esto me funcionó, fíjate que me sentía tan mal y con esto, no hombre, ahora estoy muy bien. Los que están con los cuarzos, no, pues que y no digo que no tengan, cada cosa tiene sus propiedades, los cuarzos tienen sus vibraciones y todo eso, no es que esté mal, es que no saben la verdad. Se quedan con una pequeña parte, de las cosas, como lo que veíamos acerca de las afirmaciones. No están mal las afirmaciones, hay una base bíblica para ellas, pero si no las conoces, empiezan a decretar, pero quien no sabe cuál es el poder que tiene o cuál es la autoridad que tiene para decretar, ¿con qué autoridad lo hace? Entonces cualquier otro le puede venir a decir, oye, pero ¿qué autoridad? Y no saben contestar, porque no saben dónde están parados. En cambio, si tú sabes que tienes la autoridad en Cristo, el otro día estaba escuchando un TikTok que decía, por derecho de nacimiento me pertenece la riqueza, una cosa así. Y dije yo, caray, por derecho de nacimiento. Pues por derecho de creación, como ya lo vimos, sí nos corresponde reinar, pero ese reino fue entregado y entonces es a través de Jesucristo que recuperamos eso. Pero si ellos no lo saben y solamente hablan acerca del derecho de nacimiento,
Pues no lo tienen, porque es a través de Cristo que se ha recuperado. Ay, perdón. Entonces, en esa parte es como que tienes que poder entender qué es lo que realmente estás diciendo, porque si no, no se va a manifestar nada de eso, porque no tienes esa autoridad. ¿A dónde voy? A que tú sepas exactamente y no seas llevado por doquiera de todo viento de doctrina, porque solamente los niños fluctuantes, dice aquí, son llevados con todo viento de doctrina. ¿Qué es lo que pasa cuando analizamos las meditaciones y analizamos esto y aquello? Si tú tienes alguna duda, puedes contactarnos y te comento hasta dónde es bíblico y hasta dónde esto sí ya no, y esto sí ya no. Porque dentro de todas las cosas que hay afuera, muchas son tomadas de la Biblia, pero son tomadas de la Biblia y son torcidas, porque el enemigo no crea nada, tuerce las cosas. ¿Para qué? Para que tú pienses que estás haciendo lo correcto, para que tú pienses como los que hacen la santería. Ellos trabajan con la muerte y con otro tipo de cosas, pero ellos se visten de blanco. Ellos andan así como que muy puros y que la energía y que bueno, un montón de cosas. Y la gente que ha ido con ella, porque pues, conozco personas que han ido, no, es que sí tenía un mal puesto y el santo me ayudó y me hizo una limpia y no sé qué tantas cosas, y ahora sí duermo tan a gusto, dicen. Porque ese es el engaño, esas son las artimañas y ese es el engaño del enemigo. Más adelante viene lo que realmente dejaron entrar, ¿no? Pero luego dice entonces, para eso estamos aquí, para entender o para saber, para comprender qué es lo que es real, qué es lo que sí tiene un fundamento bíblico, qué es lo que sí es correcto y qué es lo que no es correcto, para que no sean llevados por doquiera dice, con todo viento de doctrina. Sino que, Efesios 4:15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Y recordamos que nuestro Señor Jesucristo vino y nos dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, siguiendo a Cristo en amor, o siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, eso es, en Cristo. ¿Para qué estamos aquí otra vez? Estamos aquí para aprender acerca de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 4:13, para que tengamos conocimiento del Hijo de Dios, para que seamos modificados y empezar a ser a la estatura del varón perfecto, para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, para ir creciendo poco a poco, y que cuando alguien venga y nos diga, es que Dios tiene el control, tú le digas, la Biblia no dice eso. Cuando alguien venga y te diga, no te preocupes, no hagas nada, Dios tiene el control, deja todo en manos de Dios, deja en manos de Dios, pero tienes que conocer qué es lo que Dios tiene para ti. O sea, sí, ponlo ahí y pon tu confianza en nuestro Dios, pero en su palabra, con el conocimiento pleno de lo que Dios tiene para ti, de lo que Jesucristo ya ganó por ti, y tómalo, eso sí, tómalo. Y luego dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. Era lo que yo te decía. Todos los ministerios que te mencioné hace rato, los 5 ministerios de nuestro Señor Jesucristo, los 5 llamados, son justamente igual de importantes y todos debemos estar unidos. Idealmente en cada iglesia debe haber al menos uno de cada llamado. Porque todos ellos, dice, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Así como nuestra mano nos sirve para agarrar algo, nuestro pie nos sirve para caminar. De esa misma manera los evangelistas salen a la calle a evangelizar y los pastores cuidamos de las ovejas. Muchas veces pasa que hay lugares donde van y hacen un evento evangelístico, muchas personas se convierten, pero no hay un cuidado después de eso, no hay un seguimiento después de eso. O sea, alguien llega, conoce a Cristo y ya no sabe qué hacer, porque ya se fueron, o sea, llegaron, hicieron su cruzada de 2-3 días y no le dieron el seguimiento. Eso es bien importante, por eso es importante saber. Y algunos obviamente dicen, no, pues, de los ministerios más vistos, pues obviamente es el evangelismo, porque el evangelismo es el que va y hace y se
se hacen milagros, ¿no? Pero todos somos igual de importantes, pues. Tanto el que te está enseñando porque te está mostrando cómo deshacer la palabra para que la puedas digerir, como el que te está cuidando, como el que está estableciendo qué es lo correcto. El apóstol establece la doctrina correcta y es el que dice, esto se está yendo mucho al legalismo, esto se está yendo mucho a la gracia, esto es el equilibrio que debe de haber. Todos somos igual de importantes. Y dice, todos se ayudan mutuamente. Y dice, según la actividad de cada miembro. Y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, de nuevo, ¿para qué sirve la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia hacia adentro? Unificarnos, exhortarnos. ¿Cómo nos unificamos? En Cristo. ¿Cuál es la misma fe? Saber que estamos aquí por el Hijo de Dios. El que vino por nosotros a pagar todo lo que nosotros debíamos y el que nos da lo que nosotros actualmente tenemos. ¿Cuál es la función de la iglesia hacia afuera? Hechos 2:46 y 47 dice, y perseverando unánimes cada día, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Unánimes significa en una sola ánima, en un solo espíritu. Dice, perseverando en un solo espíritu, cada día, dice, en el templo, partiendo el pan, comían juntos con alegría. Y luego dice el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto nos habla, yo les decía el otro día, que a veces cuando hay una necesidad, si nos acercamos y le empezamos a hablar de Cristo a alguien que no conoce a Cristo, difícilmente nos va a escuchar. Pero si llegamos y le decimos, necesitas algo, te puedo ayudar en algo, y esa persona tiene la amabilidad o confianza de abrirse contigo, entonces ahí puedes ayudarle y ahí puedes hablar acerca de nuestro Dios. Pero la mejor forma de hablar es la forma en que nos portamos con esa persona. Porque si tú llegas y le muestras el amor de Dios en lugar de hablarle del amor de Dios, esa persona es convencida por tus hechos, no por tus palabras. Y dice la palabra de Dios que el reino de Dios es poder, no palabra, sino poder. Y el poder es justamente eso, lo que mostramos con nuestros hechos. La Biblia textual de estos versículos, Hechos 2, 46 y 47, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, es decir, iban de casa en casa partiendo el pan, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón. Llevaban alimento a las casas que estaban alrededor. En este caso se está hablando acerca del llevar el alimento físico, porque esto estaban diciendo, partían el pan. Es decir, iban a las casas a partir el pan. Es lo que te estoy comentando de los hechos. Ellos hablaban con sus hechos. Y luego también alababan a Dios y tenían gracia hacia todo el pueblo. Es decir, eran agradables al pueblo, pues, ¿no? Y cada día el Señor añadía el número. ¿Por qué? Por lo que ellos veían. Alguien me decía ayer, yo empecé a ir a la iglesia por lo que vi en mi hermano. Y oye, qué padre, qué bendición que hayas visto ese cambio. Alguien también en algún momento me dijo, yo fui a la iglesia porque vi lo que Dios hizo en ti. Y gloria a Dios. Porque eso significa que hemos sido renovados y cambiados de tal forma que es el reflejo del amor de Dios que fluye a través de nosotros. Y eso es lo más interesante. Eso es lo que debiéramos hacer todos. No nada más hablar, sino hablar con hechos, ¿no? Y luego dice Lucas 22:19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Es Jesucristo en la última cena que les está compartiendo el pan. Y esto mismo era lo que ellos replicaban después.
Una vez que nuestro Señor Jesucristo ya no estaba en esa tierra, ellos replicaban esto y compartían el pan. Y luego dice 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que ustedes coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Y no solamente la muerte, sino también la vida. ¿Y por qué fue la muerte? Porque si solamente decimos nuestro Señor Jesucristo murió, pues ok, pero nos quedamos a la mitad. Porque murió y murió por una razón, que es por nosotros, por pagar lo que nosotros debíamos. Pero no nada más se quedó ahí, porque Él resucitó. Entonces, cuando anunciamos la muerte al compartir el pan, no solo anunciamos la muerte, sino también su resurrección. Y esto es lo que estos apóstoles hacían en aquel entonces. Y esto es lo que nosotros debiéramos hacer. Esta es la función que con la que nosotros nos quedamos cuando estamos aquí. Ir a compartir a las casas el pan. ¿Cuál pan? Pues el pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Un niño tú no lo mandas a la calle a que reparta pan, pero a un adulto sí lo puedes mandar a compartir el pan. ¿Qué significa? Que no todo el que llega y el que va llegando puede salir a compartir el pan, porque justamente hasta que no es convencido de quién es el pan de vida, para que no sea engañado y no esté fluctuando entre lo que lo pueden convencer allá afuera. No sé si me explico. Y bueno, iba a hablar acerca de personas que creen otra cosa, de otra religión, y que van de casa en casa. Ellos sí hacen esto. Ellos van de casa en casa todos los días y tienen, creo que un día muy en específico que van tocando puerta por puerta. Les admiro su perseverancia, porque eso debiéramos hacer todos. Y están tan convencidos que cuando tú les hablas acerca de ciertas cosas, pues prefieren no escuchar. Y ese es el mismo convencimiento que tenemos que tener nosotros acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero solamente quien ya está bien establecido, enraizado en el amor, dice la palabra, ya tiene raíces en Cristo, es que ya no es movido por esos engaños y estratagemas, porque puedes llegar a un spa donde hay meditación y donde hay otras cosas y puedes llegar y hablar de Cristo. No, pero es que las meditaciones, no ocupas a Dios, te van a decir. Es que tú eres, y luego la otra parte, ¿no? Es que tú eres Dios, es que Dios está en ti, Dios está en nosotros, eso es cierto, pero no en todos, pues. Y Dios siempre está buscando la manera de que vuelvas a ser hijo, y Dios siempre está buscando la manera de regresarte ese derecho que ellos dicen, por derecho de nacimiento, lo tuviste pero se perdió, pues. Y así como dice, y así como el pecado pasó a todos los hombres, o sea, tú ya no lo tienes. Así también la vida pasa a todos los hombres a través de Jesucristo, pero es a través de Cristo, no es a través de nadie más, pues. No es a través de que tú creas que eres Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, eso es cierto, pero los derechos se perdieron y a través de Cristo los recupera. Entonces, la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que quiso hacer el enemigo? Y lo comparo justamente con eso. El enemigo quiso compararse con Dios. Entonces, cuando el enemigo viene con esa mentira y dice, es que tú eres tu propio Dios, híjole, hay que pasarlo por el filtro. ¿Hasta dónde realmente yo pienso que soy Dios? Y hasta dónde yo sé que Dios está en mí. Pero Dios es Dios, pues, ¿no? Yo soy su hija, tengo todo lo que Él me da, todo lo que Cristo me ha dado, pero Él es Dios, pues, ¿no? Entonces dice 1 Corintios 5, 18 y 19. Aquí está, mira, justamente lo que te estoy diciendo. Y todo esto, todo lo que nosotros tenemos en este momento, procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, cada uno de nosotros tiene la tarea de reconciliar al vecino, al de enfrente, al que está barriendo la calle, con Dios. ¿Por qué? Porque mucho ha hecho el enemigo para que piensen que Dios es el que se lleva a la gente y los mata, para que piensen que Dios es el que permite las guerras, para que piensen que Dios es el que está provocando
un caos en lo financiero, etcétera, 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 etcétera. Con el simple hecho de que la gente diga Dios tiene el control, pues cualquiera que pueda tener un poco de pensamiento propio, dice, caray, y si Dios tuviera el control, como justamente mucha gente lo dice, ¿no? Mucha gente lo pregunta, y si Dios tiene el control, ¿por qué se mueren los niños de hambre? O sea, un niño de menos de un año se muere de hambre en África. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo si Dios está en control? Bueno, pues ahí es donde nos toca explicarle que Dios no está en control. Pero con este tipo de pensamientos y argumentos es con lo que la gente dice, no, pues no quiero ese Dios, porque Dios ayuda, luego Dios aprieta pero no ahorca. Si tú tienes a tu hijo, no lo aprietas hasta casi ahorcarlo, ¿verdad? No lo apretamos porque lo que queremos es que no esté batallando, que no sufra, que no, al contrario, hacemos que todo esté bien para él. Y dice la palabra que si nosotros somos malos y no le damos algo malo a nuestros hijos cuando tienen hambre, imagínense Dios. Entonces, gracias a todas esas mentiras que el enemigo ha puesto en la calle y en nuestros oídos, es que es importante y necesario que nosotros reconciliemos a las personas con Dios y les hablemos acerca de quién es realmente nuestro Dios, y que la premisa básica, Dios es bueno, el diablo es malo. Lo que te está pasando es malo, entonces viene del diablo. Lo que te está pasando es bueno, entonces dale gloria a Dios. Dios es bueno, el diablo malo. Es así de simple, así de sencillo, no hay puntos intermedios. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente pues tienes que aprender en dónde viene la palabra acerca de esto. ¿Por qué? Porque la gente tiene muchos dichos populares, pues. La gente tiene mucho, es que Dios le da sus, ¿qué? ¿Cómo dice? Sus peores batallas a sus mejores guerreros, una cosa así. Y dices tú, oye, pues no, o sea, el entrenamiento no es ahí, el entrenamiento es a través de su palabra. El entrenamiento es modificando nuestra mente de tal forma que podamos reconocer y discernir qué está bien y qué está mal. Que podamos discernir y conocer en dónde estamos parados, que es en la roca de Cristo. Que podamos saber cuáles son nuestras armas de guerra, que es una de ellas es la palabra. Ese es el entrenamiento que Dios tiene para nosotros. No una guerra. El que nos manda la guerra es el enemigo. Entonces dice, para nosotros nos toca, dice, el ministerio de la reconciliación. Estamos en 1 Corintios 5, 19. 2 Corintios 5, 19. A saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, es decir, nuestros pecados, y nos ha encomendado a nosotros esa palabra de reconciliación. ¡Qué bendición! ¿Por qué es importante entonces? Dice la palabra, porque algunos siguen pensando que los judíos son el pueblo de Dios. Y dice la palabra en Romanos 10, 12 al 14. Porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo es Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esta es la importancia de la iglesia hacia afuera. Dice Romanos 10, 14. ¿Cómo pues van a invocar o van a llamar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel del quien no han oído? ¿Y cómo van a escuchar sin haber quien les predique? La importancia de la iglesia hacia afuera es que nosotros prediquemos a nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos su muerte y obviamente su resurrección. Lo básico, Dios bueno, diablo malo. Pero aquí estamos hablando de predicar. Y de nuevo te digo, se predica mejor con los hechos. Se predica mejor mostrando que hay un Dios de amor que nos ha transformado lo suficiente. Alguien me decía, es que tú eres súper sangroncísima. Era. Pero esa persona tenía mucho tiempo sin verme. Y entonces sí, era. Espero yo en Dios que no tenga ahorita alguna crítica de esa naturaleza para mí.
Porque lo que tratamos de hacer, y no porque seamos nosotros, sino lo que tratamos de hacer es reflejar el amor de Dios a través de nosotros y solamente ser el conducto de esa bendición para todos los demás. Y dice 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que cada uno de nosotros es una carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Cada uno de nosotros, decía alguien, ¿qué tal que tú eres la única Biblia que esa persona va a poder leer en su vida? ¿Qué tal que tú eres la única persona a su alrededor que le puede mostrar al Dios vivo que te ama y que lo ama? ¿Qué tal? Pues qué bendición que puedan conocer a Dios a través de nosotros. Y más cuando ni siquiera hemos hablado. Cuando alguien dice, oye, hay algo en ti. Yo recuerdo que en algún momento, hace algunos años, estaba por quedarme sin trabajo, porque se había terminado un contrato y había salido un cierto gobierno. Y yo seguía, en ese entonces cantaba mucho en público, no me daba cuenta y cantaba. Y entonces yo cantaba las alabanzas y seguía cantando y alguien me dijo, doctora, usted tiene algo diferente. Y yo así como que, ay, gloria a Dios. No dije eso en ese momento porque en ese momento todavía era como que me costaba un poquito decir gloria a Dios. Pero dije, mira, qué bien. Y yo, ¿por qué? Porque sabe que su contrato va a terminar y yo no la veo preocupada. Y entonces pude hablar de mi Dios. Y entonces pude decirle, es que Dios me dice que no esté preocupada por nada. Dios me dice que no me afane por nada, sino que todas mis peticiones las traiga delante de Él en oración. A partir de eso supieron por qué yo era diferente, pero ellos lo notaron y preguntaron. Y en ese momento esas personas están receptivas a qué es lo que hay diferente en ti. Esa es la parte más emocionante, cuando ven algo en ti que es diferente. Y cuando preguntan y les explicas el por qué. Entonces dice Hechos 13:47, dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto, ¿para qué? Para luz de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que todavía no conocen de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que todavía no están encendidos, todas esas luces que no están prendidas todavía. Pero tú estás ahí para iluminarles, tú estás ahí para prender esas luces, a fin, dice, que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Es decir, que al menos los que están a tu alrededor, tengan esa posibilidad. Cada uno de nosotros decide si nos salvamos o no, pero no si no conocemos a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos, pero tenemos que tener la información. Si no tenemos información, no sabemos. Si solo tenemos la información de los santos, y todos tenemos la información de las meditaciones, y solo podemos decidir entre esos caminos. Pero si nosotros, dice, nos han puesto para que seamos luz de todos aquellos que no conocen a Cristo, para que nosotros seamos de salvación, obviamente no nosotros, sino nuestro Señor Jesucristo, es lo que vamos a mencionar, es lo que vamos a predicar. Y dice Marcos 16:15, dice, les dijo a todos nosotros, vayan por el mundo, por todo el mundo, y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Déjenme ver qué hora es. Y es la hora de terminar. Vamos a cerrar con este versículo que es Lucas 4:18. Te voy a decir por qué el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Me quedé a la mitad, pero espero que haya sido. Vamos a cerrar con este. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre todos nosotros. Por cuanto nos ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a todos los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a todos los oprimidos. Este es nuestra chamba. Esto es lo que la iglesia hace hacia la parte de afuera, o lo que debiéramos hacer.
Entonces, vamos a ponernos de pie para cerrar. Mi Dios, te damos muchas gracias por lo que hoy nos has mostrado. Gracias porque nos has mostrado para qué es esta iglesia, para qué es esta congregación. Gracias que podemos venir a una congregación a ser exhortados, a ser animados, a ser edificados, mi Dios, para ser transformados, de tal forma que seamos un reflejo perfecto tuyo, mi Dios. Que seamos cada día menos de nosotros y más de ti. Y que la gente pueda ver a través de nosotros a ti y a tu amor incondicional para cada uno de nosotros, mi Dios. Que cada uno de los que están a nuestro alrededor pueda verte y pueda tener esa oportunidad de decidir por la vida y de decidir por ti. Mi Dios, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Declaro que esta palabra queda en cada corazón y que cada uno de nosotros es exhortado a empezar a ser iglesia, no solamente aquí adentro en nuestra formación, sino hacia afuera, en lo que tenemos que hacer, en lo que tú nos has dicho, en dar buenas nuevas a los pobres, en sanar a los quebrantados de corazón, en pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y en poner libertad a todos los oprimidos que estén a nuestro alrededor. Mi Dios, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, declaramos bendición en cada familia de los que estamos escuchando esta palabra y declaramos que tu presencia nos sigue, nos acompaña y nos guía desde el amanecer hasta el anochecer y cada una de nuestras decisiones es guiada por ti. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra son solamente para ti, mi Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a despedirnos ahora.